El gran número de casos de corrupción que día tras día inundan los medios de comunicación en España generan en la sociedad el fenómeno conocido como malestar mediático, una situación por la cual el ruido de los incesantes escándalos políticos genera una sensación de saturación en la sociedad en la que el ciudadano llega a desconectar o normalizar este tipo de sucesos, a la vez que producen desafección entre el electorado, como así han demostrado distintos estudios científicos. De este fenómeno y de cómo el elector calibra y valora los distintos casos en función de su afinidad política hablaremos en este nuevo capítulo de Se ha redactado un crimen con el profesor de Criminología Abel González. Se ha redactado un crimen. Abel González y Víctor Núñez. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de la tercera temporada de Se ha redactado un crimen, y lo que vamos a ver a lo largo de los próximos minutos va a ser un tema espinoso, Víctor. Vamos a tratar de profundizar en el conocimiento de la corrupción y sobre todo de su impacto social a través de los medios de comunicación. Pero antes de nada, cuéntanos un poco cómo nos surge esta idea, que es a través de este artículo de Hotdown. Sí, bueno, nosotros siempre tratamos de escoger temas que a la vez que estén de actualidad, pues lógicamente nos sirvan para unir y trabajar con nuestras dos disciplinas, que son el periodismo y la criminología. Y este capítulo en concreto surge de un artículo de la revista Hotdown, en la que habla de distintos estudios que demuestran cómo la valoración que hace el elector en función de su ideología, la valoración que hace en torno a la corrupción es muy diferente en función de su signo político. Y me gustaría, Abel, que comentáramos esto y otros estudios a los que habéis tenido acceso también en criminología para tratar de explicar este fenómeno que a veces entendemos casi en España, o lo hemos normalizado casi como una maldición bíblica o ¿Sí? Un mal endémico que no tiene solución. Bueno, debemos tener en cuenta que actualmente el revuelo mediático que tenemos en este sentido sobre todo se debe a la crisis económica que hemos tenido, porque antes, cuando todo iba bien, no surgían tantos problemas dentro de los medios de comunicación. Vamos a ver algún estudio en este sentido para tratar de conocer un poquito más en profundidad, pero ya te digo que conocemos muy poco, hay muy pocos estudios criminológicos al respecto. Aquí hemos traído un estudio que se centra sobre todo en los análisis que tenemos relacionados con diferentes sentencias judiciales. Ahí lo que hemos visto en esta serie de capítulos, pues tenemos un problema, porque no conocemos la cifra negra. Esa cifra negra muchas veces sí la conocemos por lo que nos pueden decir los medios de comunicación y por lo que destapan los medios de comunicación. Pero aquí, la primera pregunta que nos hacemos para tratar de dar una explicación a lo que está sucediendo y cuál es su implicación en el contexto sociopolítico actual es que el poder económico y político pues parece ser que van de la mano, y eso pues tenemos numerosas evidencias empíricas. Yo añadiría incluso el mediático. Claro, después también, como tú bien conoces en empresa informativa, en tu asignatura, pues los medios de comunicación, quién los maneja y detrás quién está. Bueno, pues eso es lo primero que nos tenemos que preguntar, y desde la criminología crítica, que es esa parte de la criminología que se hace estas preguntas, pues precisamente nos habla de eso. Primero vamos a diferenciar muy bien cuáles son los entresijos que hay entre el poder político y el económico, y parece ser que cada vez pues están más unidos esos dos poderes, y cada vez pues existe mayor influencia del poder económico sobre el político. Pero lo que sí nos dicen dos autores, Villori y Jiménez, es que en un periodo en el que la democracia ha alcanzado una extensión desconocida en la historia de la humanidad, se observa paradójicamente que existe una mayor desafección no solo hacia los partidos políticos, sino hacia la administración en general. Es decir, lo que estos autores nos dicen tras el análisis de diferentes sentencias y las conclusiones a las que llegan en su estudio, que es del año 2002. Me gusta traerlo porque ya en el año 2002 tuvimos ahí otra crisis económica. El análisis que se ha hecho nos puede servir para conocer un poco la situación actual, aunque sea del 2002. Y estos autores nos dicen precisamente eso, que no existe solo desafección política hacia partidos políticos, sino hacia las instituciones, hacia la administración en general. Y eso lo vemos actualmente. Antes, en el año 99, Kenneth Newton, que fue el creador de la teoría del malestar mediático, precisamente ahonda en esos aspectos que una cosa se retroalimenta. Es decir, los medios de comunicación, que hay un poco la segunda pregunta que te quería hacer, ¿qué papel juegan los medios de comunicación en esa creación
de ese malestar. Exacto. Pues, por ejemplo, en este estudio lo que nos dicen es que la corrupción percibida es mayor que la corrupción real. Aquí debemos tomarlo con cautela porque la corrupción real que se sondea, que se investiga en este artículo, ya digo, son sentencias judiciales, es decir, es aquella corrupción que ha llegado a instancias judiciales, con lo cual desconocemos esa cifra negra. Pero parece ser que diferentes estudios que se han realizado sobre opinión pública pues percibimos en mayor medida, y ahí es donde influyen los medios de comunicación, porque esta corrupción es mayormente política, no es una corrupción funcionarial como puede haber en otros países en los que pues un policía te pide una mordida. Aquí en España no, aquí es una corrupción de cargos políticos, no de funcionarios ni de altos funcionarios, lo que conocemos. Y esa desafección hacia las instituciones, que parte de los partidos políticos, pues está apoyada en las noticias. Vamos a ver un poquito más cómo han tratado las noticias en este sentido, y en un periodo de tiempo tenemos aquí un pequeño análisis, cómo lo han tratado, y así es como puede influir. Sobre todo también aquí me gustaría destacar que la corrupción que se ha detectado pues es mayormente local y relacionada con el urbanismo. El urbanismo está muy relacionado, claro, ha sido un motor económico en España y por tanto es normal que esté relacionado en ese sentido. Pero como podemos ver en este gráfico, el análisis de diferentes diarios del índice de noticias que han tratado en este sentido sobre economía general, crisis económica, corrupción y partidos políticos, pues vemos que la mayoría de ellos no ahondan en los problemas de corrupción, pero sí en los partidos políticos, y sí están hablando continuamente pues de noticias relacionadas con estos partidos políticos, no en la misma medida que lo hacen en corrupción. Por ejemplo, el único que lo hace es El País, que este análisis que se ha realizado nos dice que el 18,2%, es decir, la mayor parte de noticias dentro de estos indicadores, pues sí ha tratado la corrupción, no ha tratado tanto el tema de los partidos políticos, pero vemos que el resto se mantiene en un 14%, La Vanguardia, por ejemplo, baja hasta un 7%, pero luego habla de los partidos en un 19%, es decir, de lo que más se habla en los medios es de esos partidos políticos y después de la corrupción. Y ahí es donde tenemos o donde podemos analizar esta influencia. Además, habría que hacer un estudio de los últimos 6 meses, ¿no? Sí, o 3 últimos claro. meses, donde esto se dispararía. No, por o ejemplo, casi se confundirían los apartados de partidos políticos y corrupción, se mezclarían. Exacto. Porque va ligado una cosa a la otra, claro. sobre todo en muchas portadas que estamos viendo en los últimos meses. Y en este caso también, para contestar a tu pregunta sobre la influencia de los medios, no es solo la percepción social que se tiene, hemos visto, es una percepción social que está por encima de los casos que detecta la justicia, pero esto también influye en los casos que detecta la justicia. Mira, tenemos aquí los datos de la Fiscalía, de la Fiscalía Anticorrupción, y como vemos, pues se está elevando de una manera exponencial desde el año 2005 hasta el año 2013 los casos que se están impulsando por medio de la Fiscalía Anticorrupción. Es decir, todo este entramado entre los medios de comunicación, pues por un lado tiene su vertiente en la opinión pública, y por otro lado también lo que se está haciendo y los medios que se están empleando en esta lucha contra la corrupción, porque también son más medios policiales, son más medios técnicos y son pues una serie de aspectos que sobre todo están relacionados en este caso con el aumento de casos. Es decir, todo al final tiene que ver. Antes has utilizado un estudio basado en la prensa escrita. En alguna ocasión lo hemos hablado aquí, que desde el punto de vista también de la criminología no es lo mismo el impacto que tienen las noticias en la prensa escrita que en la prensa o en los medios audiovisuales. Precisamente te quiero preguntar por el fenómeno de la pena de telediario. Sí. ¿Cómo se valora desde el punto de vista del victimario o víctima? Hemos hablado aquí también de estigmatización. ¿Cómo valoras desde el punto de vista criminológico ese fenómeno conocido como la pena de telediario? En este caso, lo primero, la diferencia que hay entre los medios de comunicación escritos y los medios, y por ejemplo la televisión. Los medios de comunicación escritos pues son medios más pausados, en los que tienes mucha más información, y sobre todo en estos medios de comunicación escritos pues tienes la contraparte, ¿no? Tienes por un lado una parte y por el otro lado la contraparte que argumenta pues otras condiciones sobre estos casos, y como vemos pues sale un partido político apoyando a los suyos, no los apoya, y todo eso lo tenemos mucho más reflejado dentro de la prensa escrita. Sin embargo, en la televisión pues es todo mucho más dinámico, mucho más rápido, y te quedas solo con una parte y te quedas solo con el titular, y esa es. Eso, lo que conocemos es que la prensa escrita impacta más a medio plazo y sobre un sector de la población concreto,
que es aquella que se para a leer un periódico, y por desgracia en España pues no es que sea muy Los índices elevado. de lectura no son muy elevados. Sin embargo, la televisión la tenemos en casa, llega a todo el mundo y ese impacto es el que llega, precisamente. Y en este caso lo que hace es que, claro, la estigmatización de ese político, en cuanto ya ha sido imputado, aunque ahora lo que se ha cambiado es que es investigado, pero algún medio incluso ha dicho, porque el investigado fulanito de tal, antiguo imputado, es decir, que ni ese cambio legislativo que se ha operado para luchar un poco contra este estigma, porque no olvidemos que aunque salga en los medios de comunicación, tengamos muchísimas pruebas, bueno, pues la presunción de inocencia está ahí. Y actualmente los partidos políticos, pues como van de una parte a otra, pues aquel que está encausado, investigado por cualquier tema, lo primero que hacen es estigmatizarle, quitarle por esa alta presión que existe gracias a todo lo que estamos viendo actualmente en los medios de comunicación. Y ese es el impacto de la pena de telediario. Y por último, y también muy vinculado a esa pena de telediario y toda esa espectacularización de los casos de corrupción, ¿crees que para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también para las instancias jurídicas todo también se le conoce como circo mediático, es un estímulo o más bien es todo lo contrario para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? No, en este caso, y lo tenemos comprobado por diferentes estudios, no solo en casos de corrupción, sino en otros casos de gran repercusión mediática, esta presión para fuerzas y cuerpos de seguridad y sobre todo para la instancia judicial, que es la que impulsa la investigación, o para la Fiscalía, que es la que solicita también una serie de pruebas, pues está claro que si todo esto está en boga, está en los medios de comunicación, hace que haya una presión extra. Esto no quiere decir que se hagan las cosas bien o mal, bueno, en algunos casos se puede precipitar y se pueden echar al traste pues una serie de pruebas, pero lo que sí está claro es que se añade una presión a todo este entramado en la lucha contra la corrupción. Como te he dicho antes, no tenemos datos, no existen estudios que nos digan si esto es bueno para impulsar la acción de la justicia o no. Lo que sí sabemos es que si sale en los medios de comunicación hace un efecto que está sobreentendido por la población. Lo que hemos visto a través de estas encuestas y los estudios que hemos traído aquí. Lo que no sabemos es si dentro de las instancias judiciales hace que puedan ser más eficaces, que puedan ser un acicate, como tú me preguntas, o no. Lo que sí sabemos es que existe más presión, que en algunos casos puede hacer que se precipiten diferentes acciones y al final pues no se obtengan las condenas que se obtienen, porque otro estudio que deberíamos hacer es, al final, ¿en qué acaba todo esto? Si acaba en condenas largas, qué tipo de condenas y luego los beneficios penitenciarios que puedan tener o incluso los indultos. Y algunos partidos políticos están hablando de que no se debería o que se deberían prohibir los indultos en caso de corrupción. También hay que ver eso. También está ahora mismo en el debate. Esa segunda parte. Pues muchísimas gracias, Abel, y os invitamos a todos vosotros a participar, puesto que esto es un programa abierto al debate, un programa que tiene además distintas vertientes a través de Facebook y a través de Twitter, donde podéis participar a través del hashtag en Twitter SHRUC y del Facebook a través de un grupo que hemos creado que es facebook.com/se ha redactado un crimen y donde cada vez son más o sois más los que participáis y para nosotros es un fuerte estímulo para continuar con el programa. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Víctor, gracias a todos y sobre todo podéis proponernos temas a través de estos medios que nos ha comentado Víctor y os emplazamos para el siguiente capítulo de Se ha redactado.